Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por los tíos, por el ángel, antes de que fuese concebido. Señor, queremos acercarnos a ti, a tu palabra. Abre mi corazón, nuestros corazones, Señor, y háblanos en esta mañana. Que seas tú que nos hable a cada uno particularmente como tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Ya se ha mencionado, y lo ha mencionado Lucas, lo ha mencionado Guille, la gran paradoja que estamos viendo, que por un lado hay mucha gente que habla, planea, trabaja, se esfuerza, se desvela, pero pocos de ellos entienden el verdadero significado o el origen de esta fiesta. Se habla de Navidad, se planea, se hacen fiestas, se decoran. Bueno, generalmente es de Papá Noel, pero bueno, se decora. Van los arbolitos, muchos arbolitos, van luces, muchas luces, en los barrios vemos las luces. Pero ¿cuántos realmente saben lo que significa ese día, esa palabra, Navidad? Todo ya parece haber desembocado en un desenfreno, en una avalancha de consumismo que solamente resalta lo exterior y lo profano y no pone el foco en el corazón. Y lástima o lamentablemente, muchas veces los cristianos somos arrastrados por eso y dejamos de dar el énfasis o de expresar el énfasis en lo que significa la Navidad para los cristianos, pero para nuestras vidas. ¿Qué significa este tiempo? Como Lucas, me gusta porque lo haya reflotado esto del Adviento, porque casi no se escucha más hablar. Este tiempo es tiempo de preparación. ¿Crees que Jesús se merece más de tu atención de la que tienes planeado darle? ¿Te has preguntado qué privilegio tuvieron los pastores para que hayan sido los únicos dichosos de recibir el anuncio con tanta gloria? Hay ciertas características en primera parte que queremos analizar de los pastores, pero también en la segunda parte, disposición de esos pastores. Y la primera característica que yo encuentro y veo, y analizando en este texto, es la humildad. Podemos hablar de humildad en dos partes, ¿no? La humildad, humilde de tener poco o tener escasez, tener necesidades físicas, pero por otro lado, y la más importante, la humildad del alma, la humildad espiritual. Pero lo primero que quiero ver en la humildad es la humildad o el humildes de profesión. Estos pastores, en lo que estábamos leyendo, estaban guardando las vigilias de la noche, cuidando los rebaños de ovejas. O sea, estaban en su trabajo formal, su trabajo diario, en su actividad cotidiana que les daba el sustento. ¿Podría cada uno ponerse en lugar ahora? La costurera, profesor, no sé, la enfermera, y seguimos dando, para no voy a seguir dando profesiones porque se pueden quedar algunos fuera, y no es esa la idea, sino en general, ¿cuál es tu profesión? Ahí puedes esperar o puedes estar seguro que Dios tiene algo para ti. Es más, Dios quiere usarte donde estás. El empleo de
pastor no era el de los más buscados en aquel entonces. Era más bien, los pastores eran más bien rústicos, en eso compartían con los pescadores. Estuve leyendo algunas cosas que los judíos en la Mishnah decían, incluso les advertían a otros, cuidado con los pastores porque suelen contar historias, pueden decir cosas que no son, tenían una reputación particular, pero no por ser pastores, sino su misma profesión y su misma forma de vida le llevaba a eso, pero eran sencillos. O sea, no eran como en la época de hoy, los ingenieros, los médicos, arquitectos o lo que técnicos, sino eran como, y si puedo hacer una comparación, si les parece, eran como los camioneros, y me acordé del hermano Alfredo acá, y los colectiveros. ¿Por qué? Porque había que estar dispuesto a quedarse fuera de tu casa, sin tu familia, por días, y compartir con otros y vivir afuera. Bajo las inclemencias, los peligros, David mismo decía, si venía un león, venía un oso, yo me enfrentaba. ¿Por qué? Porque había peligros. Y había ladrones. Y había tantas otras cosas que podía llegar a esa profesión. Pero ellos, los pastores, habían elegido esa profesión. Según los escritos, ya lo mencioné, la Mishnah es como una recopilación de cosas orales para que los pueblos judíos, después del segundo templo, no se olviden de lo que estaban viviendo, cómo era la vida en aquel entonces. Gracias a eso, hoy podemos saber, e incluso autores que en base a la Mishnah comentan cómo era la vida en aquel entonces. Dice, y leo esto de un artículo, dice, a tan solo un par de kilómetros de Belén se encuentra un paraje llamado Migdal Eder, que significa torre del rebaño. Un pasaje de la Mishnah lleva la conclusión de que los rebaños que estaban allí estaban destinados a los sacrificios del templo. Por lo que los pastores que los velaban por estos rebaños no eran pastores ordinarios, sino levitas que cuidaban los rebaños del templo de Jerusalén. Recuerden que Belén está poco más o menos 9 kilómetros de Jerusalén. Además, estos pastores levitas debían cumplir las reglas rabínicas de limpieza, por lo que mantenían purificado el lugar del nacimiento de los corderos. O sea, tenían que no permitir la presencia de otros animales. Y después de nacidos, su trabajo era revisar cada animalito para que no tenga defectos, no tenga ningún hueso quebrado, ni nada fuera de lugar. ¿Por qué? Porque eso era la condición para que sean utilizados los machos en el sacrificio y las hembras en las ofrendas de paz. Entonces, así resumiendo, no es un texto bíblico que nos lo diga, pero podemos concluir sin temor a equivocarnos que esos pastores no eran unos pastores que contaban chistes, eran ya les dije lo que era la profesión, mal hablados, cuentan historias, inventaban cosas, sino que eran pastores particulares que bien podrían haber sido levitas, y ustedes saben quiénes fueron los levitas, conocían de la ley, conocían de los ritos que Dios pedía y también la vida que Dios pedía. Ahora, ¿por qué entonces estamos hablando de humildad?
Dijimos en primer lugar, eran humildes de profesión, pero ¿por qué? Y en esto quiero irme a San Mateo 5:3. Ustedes se acuerdan lo que dice. Si se acuerdan, bienaventurados los pobres en espíritu, o los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Si bien estamos hablando acá de dos humildades y que seguramente yo puedo estar seguro, según el contexto, estos pastores tenían las dos, eran humildes de profesión y no solo eso, también eran humildes de espíritu, podemos ver que Dios tiene una especial atención, si bien no solo fueron humildes de profesión, humildes de carencias externas a los que Dios haya elegido, porque sabemos que Isaías era parte del palacio, era parte de la casta, podemos decir. Casta no, es lo que hoy se dice casta. Otros más. Pero sin embargo, si vemos en la gran mayoría, Dios eligió humildes de profesión. Vemos, por ejemplo, a María, una jovencita, de familia no conocida, salvo conocemos por la genealogía, conocemos el nombre del papá. ¿Cuántas jóvenes había en aquel entonces que podrían estar entre la genealogía? Pero Dios eligió a María, prometida a un carpintero, para ser la madre del Hijo de Dios. Dios eligió a esta humilde chica para que sea la madre de su Hijo. Otros ejemplos tenemos, algunos apóstoles eran pescadores, Dios los eligió, Jesús los eligió. Uno solo, o Leví, era más bien alguien que estaba dentro de un poco de más acomodado, una profesión tal vez no tan noble para los judíos, pero sí tenía un buen pasar, no era un humilde. Tenemos a Pablo, que era hacedor de tiendas, esa era su profesión. Moisés, que fue criado como príncipe, pero era pastor de ovejas cuando Dios lo llamó. Abel era pastor de ovejas. Abraham era pastor. Amós era agricultor. O sea, ¿qué quiero decir? No es que Dios solo busque y desprecia a los demás, pero Dios tiene una especial atención, y si vemos la Escritura, en los humildes. ¿Y por qué? Porque digo una especial atención. Pablo lo dice en 1 Corintios 1:27. ¿Quieren acompañarme? Para cerrar este pensamiento. 27 y 28. 26 también podemos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios tiene una especial atención sobre los humildes, no solo de espíritu, sino también de profesión. Los pastores eran parte de eso. Ahora, lo tercero que quiero decir sobre la humildad, que sí es que vio una humildad de espíritu. ¿Por qué fueron escogidos estos pastores y no otros? ¿Por qué Dios no se le apareció a Herodes en el palacio que estaba a 9 kilómetros o
¿cuántos que eran? Lo máximo 11 kilómetros de ahí donde estaban los pastores. ¿Por qué no se le apareció en la casa del sumo sacerdote? En el patio. Dios extendió su misericordia para tener tan grande privilegio a estos pastores, sin duda, como a Simeón. Y Simeón sí se expresa, ve, ustedes lo que ya no voy a volver a hablar sobre Simeón, lo que tan lindo predicó Guille la semana pasada, Lucas 2:25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Si miramos y analizamos el contexto de estos pastores, seguramente en sus conversaciones, no lo dice la palabra, pero seguramente en sus conversaciones tenían parte de esto, de esperar la consolación de Israel. ¿Qué los distingue de otros pastores, como digo, no? Dios extiende su misericordia a ellos, porque lo que ellos después hacen, y lo vamos a ver en la segunda parte, lo confirman. Como Natanael, ¿se acuerdan? Pedro le llama, ¿fue Pedro? Yo no me acuerdo ahora. Y viene, y Jesús le dice, es aquí un verdadero israelita. Y dice, Señor, ¿de dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Jesús había visto su corazón ahí y sabía quién era Natanael. Por eso pudo decir, he aquí un verdadero israelita. Juan, que Dios lo llamó en su humildad. Ana, ahí también lo mencionó Guille la semana pasada. Todos estos que tienen en común, tenían un corazón preparado y listo para esperar a Dios que puede dar las cosas y no esperar las cosas que Dios me tiene que dar. Porque ahí es donde está la diferencia. Muchas veces esperamos que Dios nos dé las cosas que yo quiero, merezco, necesito, pero no buscamos al Dios que tiene en su mano todas las cosas. Y sin temor a equivocarme, yo creo que estos pastores, al igual que otros que hemos mencionado, esperaban la consolación de Israel en Dios. No esperaban otra cosa. En su trabajo ordinario, renegando tal vez con las ovejas, la una que de las 100 dice que hay una siempre que se descarría, renegando con las moscas que les hacían daño porque le ponían huevitos en la nariz y les infectaba y tenían problemas después. Todo eso tenían que tener tanto cuidado. Pero en su tiempo, cuando tenían ese tiempo de ponerse y yo creo que tenían suficiente tiempo los pastores para mirar hacia arriba. Algún día Dios va a enviar el Salvador. Si tú hubieras recibido este anuncio, tomando en cuenta, no hoy, sino pasemos antes de conocer a Cristo. No soy cristiano, no le conozco al Señor, pero si hubieras estado ahí, ¿cuál hubiera sido tu reacción? Hay muchos hoy en día que este anuncio les hubiera sido hecho ruido, les hubiera molestado. Apago la radio, corto la predicación, me alejo del que está hablando. No escucho esa música. Pero ¿cuál sería tu reacción? En segundo lugar, estos humildes, ya vimos, de profesión, pero también de espíritu, visitan a un infante humilde, pero rey de gloria. Versículo
10 y 11 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo el Señor. Decir gracias a César Augusto, Jesús nació en Belén, sería menoscabar que Dios es soberano sobre todos los tiempos. Antes que César Augusto hizo el edicto para que todo el mundo fuese empadronado y José y María, con el estado en que estaba María, tomar la decisión, ir hasta Belén para la inscripción, que no era como vemos hoy, tenemos nosotros acostumbrados, aunque a veces se tardan los trámites. Dice que esos trámites tardaban días, porque no había computadora y había que hacerlo con un papel especial que se preparaba y se tenía que sellar y firmar todo. No era algo de un ratito nomás. Entonces, esa disposición de ir hacia allá, ese minuto cero donde Dios había elegido, debían hacer el rey, Cristo el Señor, no era porque César se le ocurrió hacer el edicto, sino porque Dios, en su soberanía, siglos antes ya había hecho un edicto que Jesús, a través de boca de Miqueas, uno de los pequeños o profetas menores, ese edicto de Dios era que iban a nacer en Belén. Dios, que puso los límites del imperio romano, que lo estableció en el momento que propicio para que su hijo pueda nacer en ese lugar, conforme a la historia que se escribiría después. Jesús estaba ahí humilde, en una aldea pequeña que se llama Belén o Betlehem, que significa casa de pan o lugar donde se hace el pan. Increíble. ¿Cuántos años después se paró en el templo, dice Jesús, yo soy el pan de vida? Dios no hace las cosas porque se le cruzó nomás, vamos a poner así como nosotros ordenamos las cosas. Dios tiene todo su propósito. Hasta el lugar donde nació Jesús tenía un significado especial para Dios. ¿Se dieron cuenta? No, nos cuesta creer y aceptar que Dios tiene sus propósitos para nuestra vida. Ahora, esos pastores vieron el mayor espectáculo de luz y sonido. Hoy se hacen esos espectáculos y son lindos, ¿no? Todos asienten, tuvieron en alguno. Pero ese fue natural o glorificado, o de gloria en realidad, no natural. Fue majestuoso. El resplandor de la Shekinah o la gloria de Dios que los envolvió. ¡Qué privilegio! Nadie otro se ve en el Nuevo Testamento de esa manera, o en toda la Biblia en realidad, que viene un ángel, le habla, a María le habló, a José le habló en sueños, a María le habló, pero no vino una multitud de ángeles a acompañar, dice ejército de ángeles, dice algunas traducciones, ejército de ángeles. ¡Qué privilegio de los pastores! Ahora, esa palabra que se usa, y los ángeles tuvieron gran temor, en el versículo 9, esa traducción, dicen los teólogos que es muy pobre. Que en realidad, y encontré una, si la NTV, dice tuvieron terror. Esa sería la traducción. O sobrecogidos, como las antiguas traducciones, sobrecogidos de temor. Porque gran temor
llega hasta un cierto límite. Imaginarse, estar en sus pensamientos, su trabajo normal, tal vez, no podemos decir, pero tal vez estaban orando, tal vez estaban comentando, estaban guardando las vigilias. Y de repente la luz y el ángel y los ángeles que les acompañan. Por un lado, María y José, este humilde niño que necesita del cuidado de una mujer que tiene que envolverlo en pañales y ponerlo en un pesebre para que se mantenga calentito. Pero el Rey de Gloria. Y por otro lado, los pastores en el frío de la noche, con una luz tan fuerte, un resplandor, anunciando la llegada de ese pequeño niño a Jesús, el Salvador. Tenemos en el versículo 11, entonces, que le leímos recién: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Linaje correcto, ciudad de David. Lugar correcto, la ciudad de David, sí. Y un nombre magnífico: Jesús Salvador, Rey de Gloria. ¿A qué significa? Siguiendo y seguimos leyendo lo que los ángeles en el versículo 14 dicen ahora. Algunos dicen que no era una canción, otros interpretan que podría ser una canción. No vamos a entrar en esa controversia esta mañana. Dice: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa multitud, ejército de ángeles innumerable que acompañan a un ángel que viene a dar la noticia, y en como un coro antifonal le contestan cuando dice: hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y los ángeles contestan: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué significa estas tres? O podemos dividirlo en tres significados de que es. Gloria a Dios. La salvación se inicia y se termina en Dios. O sea, es Dios el que da la salvación. El mismo nombre Jesús, ¿sabe qué significa? Dios salva, ¿se acuerdan? Jesús significa Dios salva. O sea, todo comienza en Dios. Nosotros no tenemos nada para poder merecer, ni que para buscar la salvación. En la tierra paz, para el mundo que estaba sin paz, en la oscuridad del pecado, porque dice, ¿no?, que la tierra que estaba en sombra de muerte, en oscuridad, luz le resplandeció. Los ángeles lo cantan: para la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La misericordia y la gracia viene para los hombres pecadores. O sea, ya tenemos el primer mensaje de salvación, el primer llamado a la salvación por parte de los ángeles. Cerrando esta primera parte y que hemos revisado quiénes eran y el privilegio que tuvieron los pastores, quiero ver algunas actitudes que ellos tuvieron que confirma o demuestra quiénes fueron, que fueron humildes de espíritu. Y en primer lugar, lo podemos ver en el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. En primer lugar, la fe de los pastores. Ellos no dudaron.
Directamente dijeron, pasemos. Lo dieron por hecho. Qué sencillez de devoción y fe podemos ver en ellos. No se quedan pasmados y deslumbrados por los ángeles y pensando, ¿cómo le voy a contar a mi mujer? ¿Cómo le voy a contar a mis amigos lo que yo vi? ¡Qué lindo! Y si nos quedamos acá, tipo Pedro cuando estaba en el monte de la transfiguración, hagamos 3 enramadas y quedémonos acá en esta gloria. Tomaron en serio. Creyeron lo que dijo el ángel. Pasemos, pues, a Belén. No dice, vayamos a ver si es cierto, a ver qué es lo que dijo el ángel. O, ¿por qué no esperamos mañana, de día? Hagamos una oración, un culto de acción de gracias por todo lo que hemos recibido y mañana vamos a ver al niño. Ellos creyeron, aceptaron. Vayamos a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¡Qué privilegio! Segundo lugar, o segunda actitud, la obediencia de los pastores. Aunque tuvieron que dejar los rebaños, no dice cómo hicieron, porque si eran los guardas, si eran los que vigilaban a los rebaños en la noche, ¿qué hicieron con las ovejas? Podrían haber recibido una sanción por parte de los jefes, podrían haber sido un despido porque dejaron las ovejas y se fueron. Pero ellos fueron obedientes a la visión, al ángel que les había hablado. A veces tenemos que dejar cosas en las manos de Dios. Yo no digo acá en desobedecer, ni porque se nos ocurra hacer algo para Dios y dejar todo descuidado nuestras responsabilidades. Pero muchas veces Dios nos va a pedir algo que vas a tener que dejar en sus manos a ver cómo se resuelve, porque Él lo va a resolver. Esto nos enseña que para ellos era lo más importante adorar a Dios encarnado, que el servicio que ellos estaban haciendo, que también era para Dios. Recuerden que si eran levitas, ese trabajo de pastores era un servicio para el templo. Ellos eran empleados del templo, ellos preparaban los animales para el templo. O sea, podían haber dicho, pero si ya estamos sirviendo a Dios, ¿qué más quiere Dios? Ya estoy predicando, ya estoy siendo útil. Es suficiente. Pero ellos dicen, vamos a adorar, vamos a ir a ver lo que Dios nos ha manifestado. Por la abnegación se manifiesta el amor por Dios. El egoísta no quiere abnegarse en nada. Se pone enojado y rezonga cuando simplemente sospecha que Dios le está pidiendo algo. Cuando pensamos demasiado en nosotros mismos, aunque sea una sospecha que Dios me está pidiendo algo, ya me pongo de mal humor y me enojo. Algunos se jactan por el amor o del amor que tienen por Dios, pero cuando llega el momento que deben dejar algo, se niegan. Los pastores tenían una gran responsabilidad: cuidar, porque sin ovejas no había sacrificio, y sin sacrificio Dios se enojaba. Pero ellos fueron a ver al Salvador. ¡Qué privilegio! ¿Y qué manera de responder a ese privilegio? Porque una cosa es tener un privilegio y otra cosa es cómo respondemos a ese privilegio. Y en tercer lugar y último, el testimonio de los pastores. La tenían todo.
Dice el versículo 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Se puede entender que no era solamente que contaron lo que el ángel les dijo, esas palabras, esa frase que leemos en los versículos anteriores, lo que los ángeles cantaban, sino todo lo que los pastores le decían. Se maravillaban las personas, se maravillaban del mensaje y de la manera, de la disposición. Engendraron asombro. Tenían lo más hermoso para contar. Habían recibido la gran noticia, tan esperada por miles de años. Gloria a Dios en las alturas. En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Seguramente cada vez que los pastores contaban esa historia, revivían ese detalle tan especial, de ese asombro sobrecogido de temor. Como cuando nosotros tenemos una historia linda, una historia que contar, nos ponemos de vuelta en ese lugar y a veces hay historias que no queremos contar. ¿Por qué? Porque nos hacen sentir mal o nos ponen tristes. Pero los pastores tenían una hermosa historia que contar. Y la contaron, porque dice, todos los que la oyeron se maravillaron. Para concluir, dice Calvino que su celo por glorificar y alabar a Dios es un reproche implícito de nuestra indolencia o más bien nuestra ingratitud. Lo lee de nuevo. Su celo por glorificar y alabar a Dios es un reproche implícito de nuestra indolencia o más bien de nuestra ingratitud. Habiendo analizado las características y también las actitudes de los pastores, esta mañana invito a que podamos seguir o aceptar el ejemplo de estos pastores. Pastores piadosos y acercarnos a Jesús. Y sin duda habrá cosas que dejar atrás. Lucas estaba diciendo del costo del discipulado del miércoles, pero yo agrego un texto más. San Mateo 10:37, con ese texto quiero terminar. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Qué significa? Vemos en el contexto que no es precisamente, puede ser parte, tener que dejar padre, madre, hijo, hija, dice. Sino más bien el hecho de hacerle caso o seguir en la misma corriente, porque dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. El problema que se genera cuando alguien quiere servir a Dios muchas veces es tan grande que a veces se sienten desanimados los que quieren servir a Dios, porque los enemigos son su propia casa. Y en ese caso debemos dejar esas opiniones y abandonar. ¿Por qué? Porque lo más importante es seguir al Señor. Los pastores dejaron los rebaños. Pensemos, ¿qué tendríamos o qué tendría yo que dejar? ¿O qué estaría dispuesto yo a dejar en esta Navidad para poder acercarme más al Señor y ofrecerle el homenaje que Él se merece? Ahora, si ya tienen en mente qué podría hacer, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Les invito a orar y meditemos sobre esto. ¿Qué estaría dispuesto a dejar para darle un mejor homenaje al Señor en esta Navidad? ¿A quién estaría dispuesto a no escuchar para que el homenaje sea realmente
al que el Señor se merece. Señor, gracias por el privilegio que nosotros hoy tenemos. Hemos visto el privilegio de los pastores, pero también nosotros tenemos tan grande privilegio. No hemos visto gloria tuya, Señor. No hemos visto ángeles cantando, ángeles diciendo gloria a Dios. Pero tenemos el privilegio de conocerte. Señor, que pueda quedar grabado en nuestros corazones que algo debemos dejar, algo debemos buscar para cada día poder adorarte más y ofrecerte lo mejor de nuestras vidas. Que tengamos un lugar para ti, como hemos cantado esta mañana, en nuestro corazón. Ven a mi corazón, oh Cristo. Guíanos para que la decisión que tomemos la podamos realmente llevar a la práctica en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.